A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en Rostros de la Cultura, en la emisión correspondiente al 11 de febrero de 2023 a través del Primer Sistema de Noticias. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura a un tijuanense brillante, notable, que ha hecho una carrera artística extraordinaria. Me refiero al cineasta Isaac Arzenstein. Isaac, bienvenido a Rostros de la Cultura. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Pedro. A mí también me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo. Isaac, empecemos platicando de tu vida antes de saber cómo te insertas, pues lo voy a decir, en las ligas mayores de la cinematografía fronteriza. Platícame, naciste en Tijuana. Bueno, soy un caso sui generis como muchos de mi generación. Mi familia es de Tijuana, pero nos llevaban a nacer al otro lado. Así es que nací en el Mercy Hospital. En San Diego. Sí, como muchos de mis compañeros de la Abraham Castellanos. Bien, y bueno. Pero me crié en Tijuana, cursé mi primaria, la escuela en Tijuana. Mi papá tenía una tienda de curiosidades en la Avenida Revolución y pues de hecho ahí aprendí a hablar inglés vendiéndoles curiosidades mexicanas a los turistas americanos. ¿Por cuánto tiempo tuvieron esta tienda? Casi 40 años. Por 40 años. ¿Dónde estaba? ¿En el corazón de la Avenida Revolución? Sí, cuando si tú trazas así croquis central, Cuarta y Revolución, enfrente de donde era antes Saras. Sí, en la calle Cuarta. Exactamente. En la calle Cuarta. Bien, entonces estudiaste toda tu primaria, toda tu secundaria en Tijuana y la prepa. La prepa ya en Estados Unidos, en Chula Vista. Curiosamente, mi papá seguía regresando a Tijuana. Él hacía una inmigración al revés. Él vivía en Chula Vista, en San Diego, y cruzaba para trabajar en México. Eso es. Pero tú decidiste estudiar toda tu vida en Tijuana y luego te fuiste a San Diego a seguir estudiando. Exactamente. Mira, ya para la prepa yo ya estaba en la Hilltop High School en Chula Vista. Estudiaste en Tijuana hasta la secundaria. Exactamente. Okay. Y aunque yo no estaba muy convencido de estudiar en Estados Unidos, de hecho me fui un año a la Ciudad de México, justamente el año en donde se lleva a cabo la película Roma. Yo vivía unas cuantas cuadras ahí de donde vivía Cuarón, sí. No lo conocía, pero es el México que yo conocí todo un año. Principios de los 70s. Exactamente. Bien. Con Echeverría en campaña, bueno, Los Halcones. ¿En 71 ya? Ya, sí, exactamente. Bien, entonces, ¿y cuándo decides estudiar cine? Mira, a mí me atrajo mucho el arte y te vas a reír, pero la tienda de mi papá se vendía mucha pintura de terciopelo negro. Que tuvo una época formidable en Tijuana, sí. El Velvet, ¿no? El terciopelo. Definitivamente. Sí. Y ahí pues conocí a los grandes maestros del terciopelo, a Miguel Nájera, y había un gran maestro. Al maestro Nájera, que sigue trabajando. Sí, y sí. Castillo, Juan Castillo estaba al fondo, había otro taller de Mike Mariscal de terciopelo. Sí. Y entonces los conocí a ellos, pero mi maestro fue un personaje que firmaba como Tarasco. Él se llamaba Fidel Cortés. Y pues yo muy emocionado convencí a mi papá que me dejara estudiar pintura. Y yo pues muy emocionado porque Tarasco era experto en su género, era las modelos del Playboy así fotorrealistas. Y pues yo muy emocionado, pues iba a ver los Playboys y aprender a pintar. Pero no, me sentó con una estatua de yeso blanco para que aprendiera primero de luz y sombra y volumen. Y la anatomía, claro. La anatomía. Descubro que
El maestro Tarasco era egresado de la Escuela de San Carlos y tenía una amplia colección de libros empastados en piel, de diseño del siglo pasado, antepasado. Era un espacio mágico y paralelamente me gustaba la fotografía y me empieza a gustar el cine cuando descubro una cámara Super 8 que mis papás habían comprado para su primer viaje a Europa, Israel, Ajá. y de ahí con un amigo muy querido, Gustavo Vázquez, Sí. nos convertimos en superocheros. Pero a ver, aquí has dicho bastante, me has dado bastantes pistas. ¿A qué otros pintores recuerdas de la época del terciopelo negro en Tijuana, que fue una generación importante aparte del maestro Nájera? Nájera, Fidel Castillo. Cortés Tarasco, Castillo, también estaba... Joel González Navarro, ¿estaba allá? No me acuerdo bien Sí, de él. haya participado. No los conocía a todos, porque mi papá pues tenía su galería de... tenía su grupo. Estaba uno que se apellidaba Gómez también, que era pariente del dueño del Pasaje Gómez. Eso es. Y de hecho pintaba, mi papá tenía una azotea ahí, no una azotea propiamente, pero Una terracita. Una terraza con una bodega y le cedió la bodega a Gómez, ahí pintaba Gómez. Son los cuatro que más y había uno, Sánchez Cosart, que venía de la Ciudad de México. Ajá. Entonces yo les digo a la gente, a los americanos, que no se burlen de las pinturas de terciopelo porque pagaron mi escuela de cine, de hecho. Claro, porque era un furor la pintura de terciopelo, se vendía muchísimo y gracias a que se vendían en la tienda de curiosidades pudiste hacer tu carrera de cine. Entonces, la primera vez que tienes una cámara en tus manos, ¿en qué año fue? Pues, ¿Cuándo tuviste esa Super 8 en tus manos? Pues en la prepa. En la prepa. Sería por el 69, 70, por allá. Bien. Y entonces, ¿estudias la carrera de cine en dónde? Mira, yo decido que yo quiero estudiar cine, arte y todo esto, y me voy a la UCLA. A Los Ángeles. A Los Ángeles. Sí. A los 17 años me aceptaron en la escuela de cine de UCLA, pero con la variante me dicen que hasta tu tercer año de la carrera de cine no puedes hacer cine, que tienes que estudiar historia del cine, puedes estudiar humanidades, lo que tú quieras, estás en la escuela de cine, y yo, ¿cómo? Pero si yo soy superochero, ¿cómo que me voy a...? Sí, aquí yo ya estoy listo para sí, filmar, decías. O sea, aquí se filma en 16 y tú no puedes tocar una cámara de 16. Y eso me enojó mucho, pero con la ventaja que enfrente de la escuela de cine estaba la escuela de arte y me dediqué 2 años exclusivamente pintura, dibujo y fotografía con grandes maestros. Y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque de veras cimenté... No, pero eso te dio una cultura visual, ¿no? Importante. Totalmente. ¿No? Que es básica para hacer cine, ¿no? Sí. Me acuerdo mi maestro ya en CalArts, California Institute of the Arts, cuando decidí irme a la escuela más especializada en Valencia, que fue fundada por Walt Disney, curiosamente, California Institute of the Arts, una escuela muy progresista, muy interdisciplinaria también, pero mi maestro fue compañero de escuela de Polanski, era Chris Malkevich, un gran fotógrafo de cine, sí. Y me dijo que para entrar a la escuela de cine había una prueba única. ¿Cuál era esa prueba única para estudiar cine? Te sentabas ahí con los docentes de la escuela de cine y te pasaban 3 transparencias que tenían que ver con la historia del arte, 3 pinturas, y tú tenías que conocerlas. Y nosotros nos angustiábamos en la clase, y si no las reconocías, pues ponerte a machetear historia del arte y aplicar para el año que entra, porque esa era la prueba. Tenías que hablar de pintura para entrar a la escuela de cine. Fíjate. Y terminas, bueno, en ese momento que estás estudiando en Los Ángeles, no rompes tu conexión con Tijuana, evidentemente. No, pues claro, venía a visitar a la familia. En vacaciones, algún sí. fin de semana, largo. Y varios veranos me tocaba echarle una manita ahí en la tienda. A tu jefe. Sí, Ajá. exacto. Bien. Y terminando la carrera, ¿qué decides hacer? Mira, ¿Ya estamos hablando de mediados de los 70s? Sí, mira, yo leí un cuento de Carlos Fuentes, Vieja Moralidad. Me enamoré de ese cuento. Viajé
al estado de Michoacán, en donde se lleva a cabo ese cuento, adapté el cuento a guión cinematográfico, fotografié todas las locaciones de ese cuento. Todas las referencias que narra Fuentes ahí. En donde se llevaba a cabo el cuento. O sea, ya como pensando en locaciones para la película. Sí. Yo no tenía los derechos del cuento, pero en ese entonces estaba de embajador en Francia Carlos Fuentes. Correcto. Y mediados de los 70. Y era diciembre, yo sabía que venía y fui a Relaciones Exteriores y yo les dije que era representante del Instituto de Arte de California, que era el nombre de mi escuela, pero pues también sonaba muy oficial. No, muy formal, muy formal. El teléfono de su mamá, le hablé y me lo estaban negando, no pasaban la llamada. No los culpo en la casa de Carlos Fuentes, pero contesta ahí la muchacha de la casa y me dice, no, él se está quedando en el Camino Real, está enfermo, le dio una gripa muy fuerte y prefirió quedarse en el hotel. Sí. Pues voy a buscar el hotel, me recibe muy bien. Enfermo y todo. Sí. Él dice, mira el smog de Navidad, ¿te acuerdas? Quemaban llantas. Sí, cómo no, claro. Y él decía, ya no es la Ciudad de México, es Make Sick O City, porque siempre se enfermaba. Así. Y le encantó mi presentación. Dice, le llevaste el proyecto, sí. Dice, se lleva a cabo unas casonas coloniales de Morelia y luego en el campo, en un rancho maderero, un aserradero. Y dice, oye, esas casas de Morelia son idénticas a las casas de mis abuelos en Veracruz, de la misma. Entonces entablamos podría llamarse una amistad, me apoyó. Desafortunadamente, con muchos proyectos de largometraje, no pude conseguir el financiamiento. Yo estaba muy chavo, pero ahí tengo el guión, está adaptado. ¿Y le gustó a Carlos? Le gustó, pero creo que lo más gustó, mi interpretación visual de las locaciones que él pues se imaginó para su cuento. Que él había descrito en el cuento, sí. Exactamente, sí. ¿Y conservaste la relación con Carlos? O bueno, sí. Qué bien. Pues de hecho lo fui a saludar cuando lo trajiste a UCSD. A la Universidad de San Diego, sí, claro. Lo vi en otra ocasión. Estaba debutando Rubén Blades en el Bar Margo y voy con un primo que se parece mucho a mí, somos de la misma edad. Sí. Y Carlos se le acerca y oye, ¿tú eres Isaac? No, dice Isaac, es mi primo. Y está ahí sentado. Estaba con Monsiváis, con Gabriel García Márquez, toda la plana mayor. Claro. Platicamos muy poquito porque los tres, menos Carlos, menos Monsiváis, nos quedamos en la mesa y Carlos y García Márquez bailando como trompos. Sí, al ritmo de Rubén Blades. Era su especialidad. Sí. No, pues oye, qué bonita historia. No la conocía, Isaac, qué bonita historia. ¿Y ya cuándo realizas tu primer proyecto? Mira, después de ese momento ya te regresas a... Hice varias cosas audiovisuales. Trabajé con nuestro queridísimo Alfonso López de la Librería del Día. Alfonso López Camacho, claro. Sí, había mucho auge de educación bilingüe en Estados Unidos. Antes que fuera visto mal que fuéramos bilingües en Estados Unidos. Sí, exactamente. Antes del English Only, ¿no? No, nos permitían un poco más, sí. Sí, y había distritos escolares que necesitaban textos en español y Alfonso, muy inteligentemente, podían mandar la orden a San Isidro, el purchase order, él facturaba y de hecho íbamos por conferencias de maestros bilingües por todo Estados Unidos, conferencias grandísimas. Y yo le propuse a Alfonso uno de mis primeros proyectos, un audiovisual, la historia de México a través del arte. Qué interesante. Sí, entonces, Alfonso, muy apoyador, me voy a México y tengo oportunidad de fotografiar los murales de Rivera de Educación Pública, Palacio Nacional. Me dejaron 3 días en el Museo de Antropología fotografiando para las filminas. Hicimos eran diapositivas todavía. Diapositivas en una tira que se usaban mucho antes y con el cassette bilingüe explicando desde la época precolombina, pasando por todas las épocas que conquista y colonia, intervención y reforma, hasta llegar a, incluso terminamos, me acuerdo el capítulo 9, Historia del Pueblo Chicano.
con los murales. Muy necesaria en la inclusión, ¿sí? Sí. Entonces, ahí, con este audiovisual fue uno de mis primeros proyectos ya con una difusión, no era cine, pero sí con bastante difusión, y otro aprendizaje a fondo de la historia y el arte de México. Y ahí, ¡qué maravilla! Y ahí ya, mi primer proyecto que se pasa a nivel nacional fue el proyecto de sobre la vida de Pedro J. González. El primer gran proyecto. ¿Cómo te acercas a ese personaje? Mira, habíamos recibido una beca del California, del Consejo para las Humanidades de California, de investigar. Yo estaba muy apasionado, como todos los de nuestra generación, con la gesta de los Flores Magón aquí en la frontera. Sí, claro. Y nos enteramos que aún había veteranos que vivían. Entonces nos dieron, y de hecho encontramos veteranos, pero fue en Fresno una señora magonista que trabajaba con él imprimiendo Regeneración. Ella era como la secretaria del grupo de Flores Magón. Total, para nosotros era muy larga. Alguien nos dice, el telegrafista de Pancho Villa vive en San Isidro. Yo pensé que me estaban cotorreando, ¿no? Porque de preguntas de cualquier chicano, todos los abuelitos chicanos, de los chicanos, combatieron al lado de Pancho Villa. Son muy villistas, son muy zapatistas. Exacto, sí. O zapatistas, sí, así es. Y pues dicho y hecho, fuimos a la clínica de San Isidro donde se atendía y sale un señor con su tejana. No, te voy a interrumpir ahí, tenemos que hacer una pausa para que esta historia del encuentro con Pedro J. González me lo expliques con mayor detalle. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura con nuestro invitado, el maestro Isaac Arcestein. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Isaac Arcestein y suspendimos la conversación para dar espacio a esta pausa comercial, que me platique cómo conoció a este personaje extraordinario, Pedro J. González, que tuvo su presencia en esta frontera, en Tijuana, en San Isidro, que es el material de su primer largometraje muy exitoso, que siendo muy joven dirigió estrellas como María Rojo y Óscar Chávez, entre otros, ya nos platicará. Pero primero, ¿cómo fue ese encuentro, Isaac, y cómo le propusiste? Te comentaba de esta beca que teníamos de encontrar a veteranos de la Revolución, en el caso la beca de la Revolución Magonista, y nos dijeron que vivía en San Isidro el telegrafista de Pancho. Nada más y nada menos. Sí, y lo encontramos en una clínica donde se atendía en San Isidro, y sale un hombre alto, robusto, tenía 80 y tantos años ya para ese entonces. Pero fuerte. Con su tejana y un apretón de manos cuidado. Y vénganse a mi casa el día que gusten, muchachos, ahí los atiendo. Llegamos a su casa y él era súper fan de sus fotos antiguas y fotos de la Revolución. Hacía unos collages impresionantes, más bien eran murales de collaje. Ajá. Y cuando estaba con Raúl Madero era su comandante directo, o sea que lo que platicaba era verdad. Ahí está Pedro. Sí, lo había vivido, sí, pues. Sí, y su maquinita de telégrafos, y de repente veo yo fotografías de otro Pedro J. González, ya de tacuche, con su bigotito de cancionero, con una guitarra con dos, era un trío con Pedro J. González al centro, y decía KMPC, una de las principales radiodifusoras de Los Ángeles. Oiga, yo le dije, don Pedro, ¿qué participó en la hora de aficionados? No, dice, yo tenía el primer programa de radio en español en Estados Unidos. En los Estados Unidos, es lo que hay que decir. En todo el país. ¿Estamos hablando de los 40 o de los 30? No, anterior. Él estaba ahí, empieza el programa en el 30-31. 30-31 en Los Ángeles, sí. El primer programa en español. Esa es la gran aportación de don Pedro J. González, el primer programa de radio, ¿no? Uh-huh. Y planteas ahí que, planteas en la película que no le hizo mucha gracia a los estadounidenses en algún momento.
Narras un poco la sinopsis de la película. Ahorita que comentábamos de su rol de pionero, quiero comentarte algo fascinante. También grababa discos. Creo que él fue el primero que grabó Sonora Querida. Según Pedro J. González, fue compuesta por don Adolfo de la Huerta, que estaba exiliado en Los Ángeles como maestro de canto. Como maestro de canto para los artistas de Hollywood. Qué increíble, ¿no? Ahí se refugia Adolfo de la Huerta después de haber sido presidente de México. Sí, se le atribuye a de la Huerta la letra de Sonora Querida, Tierra Consentida. Pues Aquí está la portada de la película. Ahí está. La portada. Ese es el micrófono en donde vi la primera foto de Pedro J. González, KMPC. ¿Y cómo hiciste casting? ¿Cómo diste con Óscar Chávez y con María Rojo? Pues mira, yo era súper fan de Óscar Chávez, no nada más por su trayectoria musical, pero la película que nos encantó a todos los Caifanes. Sí, claro. Sí. Y yo quiero Óscar Chávez. Y alguien ahí de la Nueva Trova en el DF me conectó con él y me dice, Isaac, salgo la semana que entra para el Festival de la Raza en Ciudad Juárez, ahí nos vemos. Y me trae Óscar Chávez un disco. Mira, Isaac, el personaje que ya le había mandado el guión, que me planteaste, escribió varias de estas canciones. Era el disco precioso de Óscar Chávez, disco doble, Óscar Chávez en el borde. Ahí traía el corrido de Lavaplatos, muy buen disco. La Cruz Azul. Y o sea, como que ya estaba escrito. Sí, ya se había acercado al tema, ¿no? Exactamente. Y luego, pues... Muy agradable persona, Óscar, ¿no? Trabajar con él me imagino que debe haber sido una delicia, ¿no? Además de que sientes que está... Creo que es uno de los actores más generosos que he conocido. Él con una entrega increíble, un respeto hacia el set, hacia el director, hacia todos. Y además... pues aprendí mucho de él porque pues, digo, su gran trayectoria ya era mi ópera prima, y luego trabajando junto con María Rojo y además un núcleo de actores chicanos, ahí lo ves, Pepe Serna, del Teatro Campesino, que también con mucha tramoya, se puede decir, en el cine. Con mucha experiencia. Mucha experiencia. ¿Dónde filmaste Rompe el Alba? Mira, recreamos en Los Ángeles de los años 30 en San Diego. Y luego hicimos algunas segundas unidades en Los Ángeles, en locaciones icónicas, ¿no? Como el Palacio de Gobierno, esos puentes que cruzan el río Los Ángeles, y todo eso. Y la otra segunda unidad fue en San Quintín. Nos dejan filmar en San Quintín, porque ahí estuvo recluido Pedro J. González cuando hicieron ese caso en las cortes de Los Ángeles. Trata de darnos una versión sucinta de la película para que nuestro público, estoy recibiendo algunos mensajes, dónde la pueden ver y de cuál es el tema. Ya sabemos que es Pedro J. González, un locutor de Los Ángeles, y ¿qué más? Pues mira, tenía dos grandes temas, ¿no? El telegrafista de Pancho Villa. Sí. Pero por cuestiones narrativas de que tienes 1 hora y media para una película largometraje, me enfoqué en su trayectoria como radiodifusor, locutor, cancionero en Los Ángeles, California, en los años 30, que tiene ese episodio muy dramático donde arrestan a Pedro J. González, acusado de violación de una menor. Entonces dije, ahí está el drama, y ahí es pues una época visualmente, culturalmente muy rica para contar nuestra historia de Pedro J. González. Entonces la historia propiamente es la llegada de Pedro J. González, sus inicios en el radio. Él cantaba ahí en los muelles de Long Beach, era estibador. Sí. Y le dijeron, tú tienes que cantar en el radio, cantas muy bien, tocas la guitarra, pero no lo aceptaban en el radio. Entonces KMPC dice, mira, nos gusta tu música, pero nadie escucha música en español. Entonces Pedro dice, no, véndeme tiempo. ¿Tienes alguien de 4 a 6 de la mañana? ¿Estás loco? ¿Quién escucha radio? Pues mi gente, se están levantando para... Se están levantando para ir a trabajar, claro. Y se vuelve
un fenómeno. Un furor, ¿verdad? Sí. Y en aquel entonces pues transmitían con 50,000 watts de potencia, se escuchaba por todo el suroeste y en México incluso, en la frontera. Sí. Y sucede que Pedro J. González empieza a tener mucho éxito, ¿no? Sí, Un éxito sí, inesperado. Sí. Y ya el fiscal de la ciudad lo tenía bajo la mira porque exvillista, en el radio, con un público, y luego sucede un incidente muy inocente, el anuncio que hace Pedro J. González. Un amigo, colega que tiene un rancho, necesitaba bastante gente para, no sé, limpiar las tierras, y vengan ya con su asadón y el pico y la pala, preséntense en la placita. Y pues como era Pedro J. González anunciando, se reúnen 300, 400 gentes armados de asadones, de hachas, para limpiar ese campo, ese rancho. Sí. Y la policía se vuelve loca y lo arrestan ahí. Y el fiscal decide meterle ahí un 4, una de sus fans, que se había escapado de la casa, la forzan a declarar en contra de ella, no quería declarar, declara, y aunque no había violado a nadie, con el simple hecho sospecha que se hubiera acostado con una muchacha menor, es equivalente a violación sexual. Uh-huh. Y fue arrestado. Fue arrestado, procesado, el caso cubierto en la primera plana de La Opinión por meses. Uh-huh. Y el juez, creo que presintiendo que esto era de corte político, le dice: mira, tú estás ya sentenciado, te doy sentencia de 0 a 50 años a San Quintín. Dice: ¿qué es eso? Si tú te declaras culpable, uh-huh, sales libre. Y dice él: ¿cómo me voy a echar esa mancha a mí y a mi familia de violencia? Y se va 6 años a San Quintín, después de comités de defensa que lideró su esposa, doña María González. uh-huh, sale libre. María Rojo en la película. María Rojo en la película. Sí. Sale deportado a Tijuana y aquí reinicia su carrera como locutor con Enciso, eran compañeros de cabina. Ahí empieza. Ahí empieza. No recuerdo en qué estación, sí, pero era donde trabajaba Enciso antes de que estuviera la radio Enciso, creo yo. Ah, qué interesante. Y él está al aire entonces de los 30 a los 40 más o menos, le toca la época posterior a la depresión económica, la crisis del 29, un momento muy interesante en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, es la depresión. Es la depresión. La depresión empieza en el 29, ¿no? Correcto. Con el crack ahí de la bolsa, pero sí, los 30. Por eso también había tanta paranoia, porque coincide el proceso de Pedro J. González con las primeras deportaciones masivas de mexicanos. De mexicanos, claro. Claro. ¿Y estuviste en contacto con él? ¿Cuándo se estrenó la película? ¿Dónde la estrenaste? Sí. ¿Estuvo presente don Pedro en la presentación? Yo tuve la gran ventaja de adaptar un caso a la vida real, de poder acudir con el personaje a leerle mi guión para que me diera sus puntos de vista. ¿El guión tú lo escribiste, Isaac? Yo lo escribí, sí. Y ¿sabes el único comentario que me hizo? No me pongas como un santito, porque nunca lo fui. Así me dijo don Pedro González. No, pues muy honesto de su parte, ¿no? Y sí, pues él tuvo, pues era una estrella de la radio en aquel entonces. Esos eran los grandes estrellas, los ídolos de matiné les llamaban. ¿Y dónde estrenaste? En el precioso, increíble, histórico Teatro California, que está en el downtown. Ahí tuvimos una sala con 2,000 gentes, la recepción en el también histórico US Grand, vino Oscar Chávez. En San Diego. En San Diego, California. Y luego se estrenó en México ya un poco después. Bien, vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con Isaac Arzenstein en Rostros de la Cultura a través de PSN 45.2. Regresamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa.
Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Isaac Arzenstein y suspendimos la plática en el momento del estreno de Rompe el Alba. ¿Qué comentarios tuvo don Pedro? ¿La vio? ¿Le gustó? ¿Qué te dijo después? Pues mira, el documental le encantó. La película como que lo tenía, como que era su regreso a la fama. Teníamos un cine con 2,000 butacas, era la premier, sí. Estaba muy sonriente, pero yo le notaba como que, bueno, me están representando a mí, o sea, como que la veía como con gran curiosidad. Le gustó mucho, sí, pero te confieso que más le gustó el documental. El documental. Ahora, hablando de estrenos, formalmente se estrenó en Sundance, ahí con Robert Redford. En el Festival de Cine. Sí. Y fue para mí algo maravilloso porque Redford en esa ocasión invitó a Gabriel García Márquez, que estaba vetado, no entraba a Estados Unidos. Claro, junto con Darío Fo en la época del reaganismo. Sí. Y Óscar Chávez, cuando se entera que viene Gabriel García Márquez, le dice a la secretaria de Redford, somos vecinos ahí casi, ahí en el... Oh, you know, Mr. Márquez. Y estamos cenando ahí con Redford, y en la sala privada le pasan Rompe el Alba a Gabriel García Márquez y me dice, Isaac, no te ofendas si me duermo en tu película. Tengo esa manía, no sé, pero no te preocupes, mi esposa me da un codazo en las partes importantes de tu historia. Y me despierto. Total, la felicitación que recibí de Gabriel García Márquez, le gustó la película, y dice, nada más me dormí 2 veces durante tu película. Ese fue la felicitación del Gabo. Sí. Bueno, y después de ese gran éxito que fue Rompe el Alba, porque fue muy exitosa en México, tenías, la historia era fantástica y 2 estrellas muy populares en ese momento, Óscar Chávez y María Rojo, y la película es muy buena. Ahorita le vamos a decir al público si se puede ver en línea o no. Y después, ¿qué proyectos abordaste, Isaac? Mira, fuiste por el lado más del documental. Sí, ahí me preguntaban en Estados Unidos, ¿cómo viene un Artenstein de México? Ese no es nombre mexicano. Entonces, siempre me estaba explicando que pues, México es un país multicultural, pluricultural. Completamente, claro. Y cuando les decía que era yo de Tijuana, pues se reían, o sea, les causaba. Sí. Entonces... No te creían. No me creían. Entonces, también, pues la generación de nuestros abuelos, los abuelos de gente que tú conoces bien, de los Goldstein, de los Béjar, gente de la comunidad, pues ya estaban grandes, se nos estaban yendo. Sí. Y decidí hacer un documental entrevistando a como 40 gentes de la comunidad, como nuestro amigo Pepe Galicot. Te comento claro, que su familia prácticamente llega en el mismo barco con mis abuelos a México. Sí. Era una historia muy interesante para mí personalmente y resultó ser muy interesante para un público general. Migraciones que eran verdaderas proezas, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo la portada de Judíos en Tijuana, que supongo que este niño judío vestido de mexicano eres tú. Exacto. En el jardín de niños Justo Sierra, sí, festejando el Día de las Madres con el obligado bailable vestido de indito. Esa era la tradición aquella entonces. Imagino que continúa, no sé. Bueno, y entonces realizas Judíos en Tijuana, que tiene mucho impacto, ¿no? O sea, a los tijuanenses que sabíamos que teníamos vecinos, amigos, pero este es un documental que, digamos, pone a todo el mundo en su lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu descubrimiento con este documental, Isaac? Pues mira... ¿Cuál es tu aportación? Sale toda una serie de documentales después, los judíos de San Diego, Nuevo México, los criptojudíos y demás. Pero ¿seguiste mira, trabajando el tema? Sí. Iba yo a festivales y me decían, no, aquí hay una gran comunidad judía, ahorita estoy terminando la comunidad judía del Paso, Texas, Fíjate, que es muy cercana a nuestro corazón porque es otra frontera con una dinámica muy similar. Muy similar a la nuestra. Pero... Mira, te voy a contar una anécdota muy breve. Adelante. Cuando yo he trabajado casi siempre con el mismo editor en estos documentales, son 40 horas de entrevistas. ¿Cómo reduces una hora, a una hora esas... 40 horas, qué impresionante. Pues ya tenemos la técnica, transcribimos todo y cada quien se va una semana por su propia cuenta y tratamos de resaltar testimonios que vayan a los temas de cada documental. ¿Cuál es el tema? ¿Qué testimonio se
dirige se refiere a ese tema, y lo que no se refiere al tema, pues se queda en el disco duro, ¿no? Claro. Entonces ya regresamos, cada quien con sus propias notas, ¿no? Y ok, comparamos, bueno, ¿y cuál fue el tema, los temas que tú viste? Yo le pregunto a mi editor, él me pregunta a mí, y siempre han sido 3 temas esenciales: identidad, identidad, identidad. De eso se la trata. pertenencia, esa identidad que llevamos, y eso se traduce también a mi más reciente documental, que es Las rutas de Harry Crosby, que pasamos cine en construcción en el 2º Congreso de Historia que organizaste ahí en el Centro de las Artes. En el Centro Estatal de las Artes. Sí. Pero bueno, la película es formidable. ¿Y qué te atrajo de Harry Crosby? Un amigo mío me llega, mi coproductor, amigo, ex maestro de Southwestern College, David Richardson. Sí. Me dice: Isaac, estoy involucrado en un proyecto bien interesante. El INA, la Universidad de California y el Gobierno de México firmaron un convenio para postular conjuntamente el Camino Real de las Californias como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, y necesitamos un bonchezote de investigación. Se me ocurre, en vez de nada más dar unas bibliografías sobre la península, quiero entrevistar a 52 expertos sobre la Baja California, entre ellos Miguel León Portilla, desde luego Harry Crosby, entrevistamos a David Piñera, la plana mayor ahí de la UABC del Instituto. Por supuesto, de investigación histórica. Samaniego, gente muy valiosa. Al doctor Piñera y al doctor Samaniego también. Sí. Y a Lucila León, que por sale, supuesto. Que muy poca gente lo sabe, ella fue traductora de Harry Crosby, de los documentos coloniales que iba él. Mira. Gran personaje. Bueno, dinos quién es Harry Crosby. Harry Crosby es un señor que vive en La Joya, ya está grande, tiene 94 años, y él era maestro de preparatoria de química, y en La Joya High School se apasiona con la fotografía, deja de ser maestro porque su familia está creciendo. Como maestro se llevaba a sus alumnos al río del Yaqui, de La Joya al río del Yaqui, a documentar esas comunidades cuando iban a construir la presa, y te digo, se vuelve loco por la fotografía, y él ama a la Baja California, pero nada más como turista, ¿no? De ir camping con la familia. Claro. Pero le llega una comisión. Antes que eso, su primer chamba grandotota es una que tú conoces muy bien, Tijuana 1964. Correcto. Una revista de San Diego. Sí. Lo contrata para esta, ¿cómo se podría llamar? Este proyecto es un fotodocumental en la revista de Tijuana. Sí. Y salen como 20 o 30 fotos en la revista, y tú tuviste muy bien de publicarle junto con Gánster y demás. Sí, Gánster y Piñera me lo proponen que publique el libro. Sí. El libro excelente. Ahí sale la tienda de mi papá, y pues nos llega... Casualmente, pues sí. Nunca lo pensaste. Sí, y desde luego la incluí en el documental. Claro. Y también vi una novia que tenía yo en la colonia cuando tenía 9 años, ahí en el Parque Teniente Guerrero, ahí junto al carrusel de la Pepsi. Bien, no sé si producción nos pudiera exhibir estas imágenes de Harry Crosby que están adelante de estas imágenes para irlas compartiendo, la fotografía blanco y negro sobre Tijuana. Bueno, aquí está Crosby en las rupestres, ¿no? Exactamente, sí. Es un explorador formidable. Sí, bueno, entonces vámonos recio. Sí. Lo comisionan para documentar el Camino Real para conmemorar el bicentenario de la llegada de Portolá a San Diego. Parte de Loreto y llega a San Diego. El Camino Real, grandes partes estaban olvidadas, empolvadas, enterradas. Él se va en mula y lo documenta fotográficamente y logra ese gran libro de Kings Road, El Camino Real de las Californias. Y de ahí descubre que sus guías, los rancheros, vivían en comunidades a lo largo del Camino Real, pero una vida del siglo XIX totalmente... Suspendida la vida, sí, ¿no? Totalmente. Ahí surge Los Últimos Californios, son los descendientes de los soldados trabajadores de las misiones. Y luego también, de repente ve pinturas rupestres, y Harry Crosby le debemos, él no las descubre, ¿no? Porque varios misioneros ya tenían noticias. Sí, es mucho decir, sí, pero
fotografía 183 sitios arqueológicos, bueno, pinturas rupestres que no se habían documentado antes, y sale su libro clásico, Las Cuevas Pintadas de Baja California. Bueno, aquí nos regresamos un poco, aquí producción nos puso esta foto extraordinaria de Crosby en la Avenida Revolución, esta foto blanco y negro formidable, que es la vida de Tijuana de los 60s. Definitivamente, esa es una Tijuana que nos llega muy fuerte a nosotros, sí. Porque era hasta cierto punto una Tijuana desconocida para gente de fuera, vaya. Claro. Ellos veían nada más la Avenida Revolución, el turista, gente que llegaba del centro de México, pero ahí vemos calles, colonias, escuelas, comedores, algo de veras. Es la Tijuana previa a Zona Río, digamos. Ándale, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Cronológicamente. Cronológicamente, así es. Bueno, entonces, estas aportaciones que hace Crosby al conocimiento de la geografía y de la historia de Baja California, ¿te interesan tanto que haces ahora un documental, déjenme decirles, extraordinariamente bello? Gracias. Sobre el trabajo de Crosby y el trabajo de Isaac siguiendo a Crosby en sus travesías sobre la península, ¿no? El documental es bellísimo. ¿Cómo se llama? Los caminos de Harry Crosby. La traducción, por ahí está el cartel, tal vez Cabina nos escuche, las rutas de Harry Crosby. Las rutas de Harry Crosby. Te comento, sí. Tuvo un estreno histórico en realidad. Se estrena... Aquí está la portada. Simultáneamente, binacional, PBS Nacional, Canal 22 en México. Eso es poca gente lo logra, ¿eh? Sí. Creo que fui el primero. Sí. Canal 22... Y KPBS. PBS Nacional. PBS, nivel nacional. Y para otras coincidencias, coincide en diciembre con el bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Entonces ahí me tienes, me mandan llamar a México en el Museo de Antropología, estrenando antes de la transmisión el documental con el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos. Fue algo de veras bellísimo, porque pues ellos consideran la embajada, el embajador, esto fue petición del embajador Ken Salazar. Él vio la exhibición de Harry Crosby reciente en el Secut, por lo tanto lo declaró un auténtico embajador cultural entre ambos países. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y qué orgullo para Crosby. Tú me hiciste el favor de invitarme al estreno en San Diego, en el Museo de Fotografía, que además tiene una sala extraordinaria para apreciar cine, se disfruta mucho en esa sala, y yo vi a un Crosby emocionado verdaderamente de verse reflejado ahí, ver su trabajo. Toda su familia. Toda su familia. Y bueno, estamos llegando casi al final, pero platícanos de proyectos nuevos, porque no te detienes. Ya hablamos de Pedro González, ya hablamos de las comunidades judías fronterizas en México, ya hablamos de Harry Crosby. ¿En qué estás trabajando ahora, Isaac? Mira, tengo dos proyectos. Uno estoy produciendo que se llama Border Noir, sobre literatura de crimen en la frontera. Fronteriza. Un gran amigo mío, Alejandro Meter, es un experto en literatura latinoamericana y se ha enfocado muchísimo en el cine de crimen, tan así que él es también fotógrafo, es un excelente fotógrafo. Repito, él dirige. Y ahorita en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires tiene una retrospectiva de 40 retratos de escritores de literatura de crimen de Argentina nada más. Solo de Argentina. Y aquí en nuestra queridísima y esforzada frontera también se da desde Tijuana hasta El Paso, Texas. Y además de ser un gran fotógrafo, utilizamos al director Alejandro como personaje. Él tiene la pasión de irse con su motocicleta y sus cámaras en las mochilas a fotografiar a todos esos autores. Entonces, cuando nosotros llegamos a entrevistar a autores como Daniel Salinas Basabe, Hilario Peña, él había llegado con su motocicleta antes a fotografiarlos. Entonces, ahora, ya que los entrevistamos, hemos entrevistado a la mayoría, incluso en Juárez está Ricardo Vigueras, está Elpidia García. Vigueras tiene una serie sobre los taxistas de Ciudad Juárez, la visión de la ciudad. A través del taxista. A través del taxista, en una época donde el ejército tenía ocupado a Ciudad Juárez. Su esposa, Elpidia García,
extrabajadora de la maquiladora, se inspira en sus experiencias en la maquila para su literatura. Qué interesante. Sí, y estamos queriendo entrevistar, estamos coordinando, ojalá sea muy pronto, entrevistar a Gabriel Trujillo Muñoz, que es un figurón dentro de la literatura en nuestra... De Baja California, por supuesto, sí. Y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Con quién estás en esta imagen, Isaac? Mira, ahí está Daniel Salinas Basabe, el director, ahí está Alejandro Meter, y justamente decidimos entrevistar a Daniel. Acababa de donar esa fabulosa biblioteca que ves atrás, son todos sus libros, a un colegio aquí local, los Así donó, y ahí lo entrevistamos. Bien, y estás en un proyecto muy interesante que es de los artistas de la frontera. Claro, así como hay todo un género literario, artístico, en nuestra frontera, también de artistas visuales. No, grandes aportaciones de los artistas visuales. Y esto, ¿no? Mira, ahí estamos. ¿Son los hermanos de la Torre? Los hermanos de la Torre. A quienes mandamos un saludo. Sí, y ellos te lo mandan a ti también. Muchas gracias. Les platiqué que venía aquí a tu programa. El Cheech Museum, que se acaba de inaugurar en Riverside, Marín, el con comediante. su maravillosa colección de arte chicano, la primera exposición temporal en el segundo piso se la dedica a los hermanos de la Torre, una retrospectiva de 30 años con trabajos monumentales. De veras, ¿cómo podría explicarlo? Es una experiencia muy conmovedora ver todo su conjunto de obra en un solo espacio. Claro. Y grabamos. ¿Y esto está en qué museo para que el público pueda asistir a verlo? En el Museo de Riverside. Vayan en cuanto puedan a Riverside. Está en el mero centro. Además, el pueblo de Riverside es un deleite. Han restaurado los viejos edificios, el histórico Mission Inn, y ahí está el Cheech Museum. La colección permanente es la colección de Cheech que donó. Chicano, sí. Sí. Bueno, entonces recomiendas muchísimo este documental. ¿Para cuándo estará listo, Isaac? Me llama mucho la atención y me da mucho gusto que puedas mostrar el trabajo artístico que se desarrolla en la frontera. Mira, sí, de hecho ellos tienen su estudio en Valle de Guadalupe, en San Diego. Estamos ahorita trabajándolo. Nuestro objetivo es terminarlo antes de que termine el 23, porque esta exhibición retrospectiva se va a 8 o 10 ciudades durante todo el año. Entonces, si podemos terminarlo y que se transmita por PBS, pues va a causar aún más impacto, ¿no?, la obra de los hermanos. Y además son gente encantadora. Muy accesible, sí, muy enterada, muy culta. Pues, Isaac, hemos llegado al final del programa y muy satisfechos con tu participación, muy contentos. En Rostros de la Cultura te agradecemos enormemente que te hayas desplazado desde Oceanside, según me dices, para este programa, y sígale la huella a este gran cinematógrafo baja californiano y mexicano que hace grandes aportaciones a la cultura de los dos países. Isaac, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, Pedro. Muchas gracias. Una ventana a la cultura.